buenas noches. Bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. Estamos a 5 días del balotaje, la última carrera electoral hacia las urnas. Hoy vamos a analizar, que los tienen allí atrás y ya vamos a estar charlando con ellos, qué nos dejó el debate del domingo y cómo llegan los candidatos a esta segunda vuelta. Represión, por un lado, que es una palabra que no está en la base programática del Frente Amplio, pero también rehabilitación y reinserción. El ejercicio activo de la autoridad, reprimir, no dudar en eso, reprimir el delito. Fracasaron en la seguridad porque les dejaron récord de delitos. ¿Qué garantías tenemos de mayor seguridad si una de nuestras fortalezas era la calidad de nuestros pasaportes? Los escándalos más grandes que hemos tenido en este periodo se refieren a la emisión de pasaportes y tuvieron como escenario nada más ni nada menos que la Torre Ejecutiva. ¿Dónde están las 50.000 viviendas que se prometieron? Lo que hicimos fue el plan Avanzar, casi 500 millones de dólares y por lo menos 60.000 uruguayos van a terminar este periodo con una vivienda digna. ¿Por qué en este periodo de gobierno se dejó caer Casa de Galicia? ¿Y por qué se repite nuevamente en el programa la creación de una Secretaría de Discapacidad cuando ya lo establecía en el programa anterior y no se cumplió? ¿Por qué a este Centro de Referencia a Políticas Sociales no fue nadie del Frente Amplio cuando se inauguró? ¿Vale tanto la ideología? Voy a permitir que quienes puedan jubilarse a los 60 años puedan hacerlo. Y que quede claro, no vamos a derogar las AFAP. Las jubilaciones mínimas, estamos proponiendo un suplemento solidario, que lo podemos hacer ahora porque no salió el plebiscito que gran parte del Frente Amplio está impulsando. No voy a plantear grandes reformas educativas. Estoy un poco cansado de la reencarnación de Varela una y otra vez. Sacando a los gremios de la educación, a los sindicatos del gobierno de la educación, dejándolo solo en el Códice, porque en realidad estábamos en estado de asamblea permanente. No vamos a aumentar los impuestos. El Frente Amplio va a subir los impuestos porque lo dice su programa. Tenemos menos de la mitad de la inflación que el 2019, tenemos el salario real más alto en 49 años. Yo le pregunto a los ciudadanos si esta bonanza económica ustedes la sienten en el bolsillo. Es un placer recibir en esta mesa a quienes ustedes ya conocen porque los han visto también aquí en Uruguay Elige, a Mauro Casa, politólogo, también magíster en políticas públicas, a Fede Comesaña, otro amigo de la casa, periodista especializado en economía, y Eduardo Botinelli. ¿Dejaste la cama? No, todavía no. No, todavía no. Sociólogo y director de Factum. De verdad, muchas gracias. Estábamos previo a comenzar el programa, bueno, hablando un poquito de qué sucedió en este debate, algo que todos creo que no nos esperábamos, mucho más de lo que vimos en pantalla, lo que vimos en cadena nacional, algo muy discursivo, sin salirse del libreto, ¿no? En ese formato muy encorsetado que ya sabíamos que íbamos a tener, pero bueno, quiero saber la opinión de los expertos, de ustedes, de cómo lo vieron, cómo lo sintieron. Yo creo que esa tentación de decir, bueno, quién ganó, quién perdió, es un poco banal, ¿no? En los debates, sobre todo, porque me parece que hay que medir las cosas en función de los objetivos que tenían los candidatos cuando se sientan allí, ¿no? Como que verlo afuera y decir, me gustó más este, me gustó más aquel. Yo tengo la sensación de que Orsi se fue más conforme del debate de lo que se fue Delgado, pero no porque haya hecho una mejor performance, ni nada que tenga que ver con la oratoria, ni con cómo se lo vio, sino me parece que cumplió con el objetivo que él tenía, que era que esta instancia no le restara, digamos que no se hizo ningún autogol, y bueno, y pudo desplegar propuestas, ¿no? Que era algo que se le reclamaba a Orsi, y decir, bueno, ¿dónde están las propuestas? El tipo en cada bloque tiró 7, 8 cosas. Quizás no es lo que yo hubiera hecho, ¿no? Que tantas propuestas tampoco me parece que haya sido la mejor manera, quizás hubiera elegido algo más concreto, como que tuviera más punch, 1 o 2 cosas en cada bloque, pero en fin, me parece que sale mejor parado. Delgado fue el que intentaba, bueno, todas las encuestas dan que con márgenes muy pequeños, pero es el que corre de atrás, entonces era el que necesitaba descontar y el que necesitaba, bueno, subirse a ese último tren que era el debate, y me parece que lo consigue un poco a medias. Entonces, si yo tuviera que decir algo, me parece que Orsi cumple más con sus objetivos. Delgado tuvo que golpear y atacar al Frente Amplio, nombró en su alocución al Frente Amplio, no sé, había un conteo de palabras, 18 veces o 27 veces, una cosa así, era realmente impresionante. Pero bueno, tampoco sé si logró que alguno de esos golpes entrara, ¿no? Me parece que en ese sentido los Frente Amplistas se quedaron conformes con la performance de uno, los blancos se quedaron conformes con la del otro, y los indecisos no sabemos, nos dirá Eduardo. Fede, ¿vos cómo lo viste? Yo, bueno, a diferencia de ellos, no soy ningún experto en estas cuestiones de política, bueno, pero un poco desde mis expectativas de qué podría esperar de un debate, y lo que más me faltó ver, que me faltaron muchas cosas ver, pero quizás lo que más echo en falta es
cualquiera de los dos discursos, que por lo menos me intentara ilusionar, que me diera una sensación de que del otro lado tengo un proyecto, más allá de de la competencia de quién lo hizo mejor cuando era su turno, o quién pertenece al partido o al bloque que lo hizo mejor cuando le tocó gobernar, y cómo el otro lo hizo peor. Me faltó esa esperanza transmitida por alguien que de manera relativamente natural, y mostrando un carisma que obviamente ninguno de los dos candidatos tiene, me pudiera por lo menos seducir y venderme la ilusión de que el día de mañana, cuando ese candidato asuma la presidencia, bueno, algo va a ser distinto, o por lo menos está la intención de que haga algo distinto, y eso yo de ningún lado lo vi en esta oportunidad. Eduardo, ¿vos cómo lo viste? ¿Mueve algo la aguja? Viendo, lo hablamos en la previa, en Uruguay Elige, y también en el informativo lo hablaste con Nico Núñez. ¿Puede mover algo esto que vimos el domingo? No, a ver, los debates, primero, hay una cuestión de expectativas previas de qué se esperaba el debate, y en realidad lo que se esperaba era más o menos lo que pasó. Es decir, no hubo sorpresas ni para bien ni para mal, no hubo grandes errores. Ahora, los debates hoy en día, en el contexto uruguayo, pero en varios países, está teniendo una doble función. Una es la función específica del debate, que es una instancia formal con determinadas reglas donde se da ese intercambio, más o menos. Yo creo que una nota al pie, digamos, no le podemos echar la culpa solamente al formato de que no haya sido más atractivo el debate. Es decir, los candidatos también son responsables de eso. Los candidatos y las lógicas que quisieron seguir también tienen, porque había posibilidades. Sigo. No, está bien, es importante ese apunte. Más allá de esta hora y media de exposición, hoy en día la lógica de los debates implica lo que va a pasar después. En realidad, gran parte del discurso adentro de los debates está pensado para utilizar después esa parte del debate como pastillas para, sobre todo, post promocionados o mini videos para TikTok, para Instagram, para llegar al público que de ninguna manera se va a sentar delante de un televisor a mirar una hora y media de exposición. Pero sí, de repente, que le aparezca en el reel un video que no es esa cara, es algo editado, que tiene algo que atrae, bueno, y creo que apuntaron de alguna forma en algún momento de sus discursos a esos 30 segundos, 40 segundos de una frase, que algunas aparecieron en el resumen que presentaron ustedes. Es decir, ¿qué hace? Se encapsula un pequeño fragmento como forma de traccionar en públicos específicos y segmentados. Y eso es parte del impacto que puede llegar a tener el debate. No por esa hora y media, sino por la postproducción, si se quiere. Exacto. Y eso que decía también Eduardo y que veíamos en el informe. Algunas cosas que se dijeron, vamos a decir, extra disertación, por ejemplo, lo del tema del pasaporte de Marcet, que no lo nombró Orsi, pero lo quiso decir, lo dijo en el final del bloque de seguridad, que ya Delgado no le podía responder, y también lo que dijo Delgado sobre Ripoll, que no se le impusieron, no es un repuesto, en alusión también a lo que había declarado Mújica horas antes respecto a, bueno, a Blanca Rodríguez, a Carolina Cose, a Graciela Villar. Eso realmente la gente le llega, lo entiende. Lo que pasa es que no tenía sentido. Y yo creo que son como guiños para los propios, ¿no? Digamos, evidentemente para el votante que aún no definió, seguramente ni siquiera captó la referencia, porque la referencia era como para el que estaba informado, era como para, bueno, para que desde la hinchada hagan un viste, ahí como que entró, esa entró. Claro, pero sí, a mí me da esa sensación de, ojo, tampoco está mal que en el debate haya algunos momentos como de que vos juegues para los propios, porque vos también necesitas que a mí me parece que esto Eduardo sabe mucho más, pero me parece que en los últimos días lo que va a definir también es algo más sociológico, tiene que ver con los entornos, ¿no? El indeciso, el que ya no se interesó en la campaña, ya no vio, no le gusta a ninguno, a mí, por lo menos la hipótesis que yo tengo, lo más probable es que vote más parecido a lo que va a votar su entorno, lo que voten sus amigos, sus compañeros, sus compañeras, su familia. Entonces, tampoco es banal, ¿no? Eso tampoco es importante tener a las maquinarias movilizadas, tener a los propios entusiasmados hablando, bueno, comiendo oreja, ¿no? Como el lenguaje de, che, ¿y vos qué vas a hacer el domingo? Y no sé qué, no tengo idea, ¿no? Pero ¿cómo vas a votar? Eso es importante, ¿no? Parece como menor, pero es esa micropolítica, que es algo bien social, y que muchas veces para el que está desinteresado en la política, bueno, no le importa, no confía, no le interesa, pero confía en el que tiene al lado. Confía en un familiar, confía en un amigo, alguien que le dice, entonces me parece que tampoco está mal que hayan hecho como algunos guiños para la tribuna, ¿no? De todos modos, creo que cuando intentaron esos golpes se quedaron un poco a mitad de camino también. Por ejemplo,
En el recorte veíamos, Orsi hace la mención a los pasaportes, no sé qué, dice, y esto sucedió en la torre ejecutiva. No le costaba nada decir, y usted, Delgado, tenía su oficina en el piso de arriba. Onda, como está, si se la vas a tirar, tirásela. Si le vas a tener una piña, si dásela a la tirale. Y Hablando decirle, de forma usted estaba ahí. metafórica. Porque mucha gente en realidad Claro. capaz que no tiene ni idea, ni se acuerda que Delgado trabajaba ahí. Lo mismo del otro lado, Delgado lo ataca bastantes veces a Orsi, pero tampoco le exige respuesta, ¿no? Delgado tenía la posibilidad de decir, bueno, él decía algo, le hacía algunas preguntas, unos comentarios. Orsi contestaba otra cosa, parecía que Orsi no lo estaba escuchando y seguía con su libreto. Delgado podía en su siguiente alocución decir, el candidato, Yamandu Orsi, se niega a responder. ¿Y por qué se niega? Se niega porque el programa del Frente Amplio es contradictorio, se niega por... O sea, él lo podía seguir persiguiendo. No Vos hubo decís, como énfasis de sí, pero aparte si vos, yo te En la hago una sombra. pregunta y vos no contestás, yo tengo que dejarte en evidencia. Bueno, él no contesta porque está leyendo un guión y bueno, si vas a atacar acá. Parece que como que los dos ahí eran estrategias que se quedaron un poco a mitad de camino, ¿no? Me parece que el caso de Orsi, como digo, no es que haya estado mejor, pero lo entiendo más porque esa era su estrategia. Pero en el caso de Delgado era como que no le quedaba muy cómodo tampoco a Delgado. Estar en ese ataque continuo no le quedaba cómodo. Era lo que tenía que hacer, pero no le quedaba cómodo. Yo creo que ninguno de los dos, por características personales, sirve para ese juego duro y además por vínculos personales. Es decir, Claro. Por cómo se llevan entre ellos. Por cómo se llevan entre ellos. Entonces, las dos cosas están oficiando. Y lo tercero es que tampoco, o sea, servía para lo que decía Mauro, sí, sirve para agitar a los propios. Pero darle más duro, digamos, en realidad aleja al que podría llegar a estar escuchando con cierta mirada intermedia, ¿no? A mí en particular me pasa que uno tiende a analizarlo siempre desde el punto de vista estratégico y pensar que, bueno, tal cuestión se dio de esta manera porque se buscaba de esta manera. Pero me genera muchas dudas cuando, por ejemplo, veo lo que fue el arranque, la introducción de Yamandu Orsi y el cierre de Álvaro Delgado. Y cuando uno escucha eso, uno no puede creer cómo eso coincide con el esquema que uno tiene en la cabeza del candidato, horas y horas preparando una versión escrita no solo por él, sino por su entorno, corrección tras corrección, corrección no solo del contenido, sino también de la forma. No, esto lo dijiste de esta manera, de esta otra, horas y horas, y que eso haya sido la mejor versión de todo ese proceso, a mí me genera enorme duda. Yo lo vi como política amateur. En ese sentido. No me cierra el profesionalismo con el resultado del debate y sobre todo de algunas instancias puntuales de ese debate, como comentaba. Cuando vos decís el inicio de Orsi, ¿lo viste como bien plantado, como yo soy Yamandu Orsi, o no? No, capaz que yo justamente no te lo contrario. No. Me pareció en realidad un discurso muy flojo que no me permite entrar en una narrativa de un clima estoy como... acá para convencerte de que vos me votes. ¿Y el Era cierre una de Delgado cuestión les pareció lo mismo? El cierre de Delgado fue malo, ¿no? Pero creo que en el cierre Orsi saca un minuto bueno, que incluso ahora estaba circulando, lo vi en YouTube, entrando a ver otras cosas, me aparecía la publicidad, saca un buen minuto. A mí me parece lo que dice Fede, sí, el debate es el corolario de dos malas campañas. Está claro, digo, son dos campañas electorales, dos estrategias de campaña que nunca encontraron el tono, que nunca encontraron el rumbo, que fueron dando bandazos en los mensajes durante todo el año, dieron mensajes contradictorios todo el año. Delgado pasó por todas las etapas, ¿no? Pasó por el segundo piso de transformaciones, a reelegir al gobierno, al Frente Amplio es el culpable de todos los males en la tierra, a no votenme a mí que soy el consenso y el candidato de la paz y el amor. Bueno, está. Y capaz que el presidente, Delgado, capaz que gana. Acá, digo, esto hablábamos fuera del micrófono, esto de Delgado proponiendo algún ministerio para el Frente Amplio, digamos. Y acaba de salir un debate donde todo lo que hizo fue atacar al Frente Amplio. Entonces, claramente no hubo rumbos claros en las campañas. Orsi, otro tanto. Pero bueno, y el debate un poco marca eso. Y ahí después lo que dice Fede del media training, en la profesionalización de las campañas electorales. En Uruguay, evidentemente, en esta campaña vimos un gran debe, ¿no? Vimos que es raro. En otros países no ves a los candidatos llegar a instancias así, a cometer errores, o ir a las entrevistas a cometer errores. Bueno, es lo que nos toca. Igual, digamos, no estamos muy contentos con la campaña. Pero el debate, yo creo que en línea, decía Mauro, es como el corolario de una campaña. También el debate fue en la misma línea de, a pesar de que se cometieron errores, fueron campañas pensadas para no cometer errores. Claro. ¿No? Fueron campañas para... El 0-0. A la segura. Es a la segura. Y el debate fue lo mismo. Más allá de alguna salida de tono, la tónica general fue no cometer errores.
Y la campaña de noviembre, la que fue hacia octubre y la que fue en las internas de Delgado y de Orsi, estuvieron planteadas en llegar a noviembre sin mayores sobresaltos, y en noviembre vemos. Y realmente, no me acuerdo si lo hablamos acá, creo que sí, la idea de esperar que en noviembre efectivamente la campaña electoral fuera campaña electoral, ¿no? Es decir, que empezara la dialéctica de propuestas, el contraste de gestiones, que hubiese permanentemente temas arriba de la mesa cuestionándose, y que la gente también agarrara un poco de calor y color, ¿no? Y no pasó por hasta ahora nada de eso. Y sabes que pienso, Eduardo, que ambos eran mejores candidatos de lo que mostraron en esta campaña electoral. Si uno se iba a principios de este año o al año pasado, ambos tenían cosas para mostrar en una campaña electoral que los hacían, no eran malos candidatos, a priori, ninguno de los dos eran malos candidatos. Es que a ambos los ves, hicieron una mala campaña, pero no eran malos candidatos. A cualquiera de los dos los ves en una entrevista periodística, es decir, sujetos a un riesgo mucho mayor que el que tomarían en el formato en que se dio el debate, y son mucho mejores de lo que vimos. Entonces me cuesta entender la lógica de por qué se pierde o se deja pasar una oportunidad que cualquiera de los dos tenía y que cualquiera de los dos necesita. Más allá de asegurar lo que tienen que procurar un poquito más, porque las encuestas están muy pero muy parejas. Entonces me cuesta mucho el pensar, bueno, se pierden la oportunidad de algo que, un evento clave, donde van a tener un público, una audiencia mucho más amplia de la que van a tener en cualquier programa periodístico, sobre todo en cualquier acto de campaña, en cualquier recorrida. Entonces, el no aprovechar eso para intentar algo que levantara un poquito y jerarquizara al candidato y bueno, y permitiera eso, conectar con un público que de otra manera les es muy difícil llegar, porque ese es el gran desafío hoy en día también de la política, el llegar a un público que al final termina yendo a votar sin haber prácticamente consumido propuesta o exposición al político. Y la paradoja de eso es que ese público, cuando uno habla de los indecisos, sí, es verdad, no están interesados en la política, no consumen, no miran, etcétera. Pero no son extraterrestres, ¿no? Son uruguayos y uruguayas como nosotros, viven en este mismo país, tienen los mismos problemas, también les preocupa la inseguridad, también les preocupa la economía, el empleo, tienen gurises chicos, o sea, les pasan las mismas cosas que nos pasan a nosotros. Entonces, también es como una cosa, un extrañamiento respecto a ese otro, una idea de que como el indeciso fue una cosa tan diferente. No, la única diferencia es que no creen en los políticos, no les interesa, pero si vos hablás de las cosas que les importan, capaz que escuchan. Es también como ahí me parece una disonancia, ¿no? Al analizar, al evaluar a ese público. Algún tema que tendría que haber estado dentro de los ejes temáticos que no estuvo, se me ocurren dos por lo menos: violencia de género, ni se mencionó, y medio ambiente, incluso ahora estando Luz también en la coalición, que es uno de los temas que lleva como bandera, bueno, Ojeda también, no se mencionó. ¿Algún otro tema que les venga a la cabeza así? El de violencia de género fue notorio, ¿no? Sí, como que sí. fue notorio, sobre todo, me pareció en la locución de Yamandu Orsi, uno hubiera esperado, Sí. ¿no? Tuvieron varios bloques para hablar, temas de Sí. seguridad, no sé qué, y tal, es evidentemente que para las mujeres de nuestro país el lugar más inseguro sigue siendo el hogar y la familia, y bueno, que no hubiera ni una mención fue frustrante. También la violencia hacia niños y niñas, Por ¿no? eso, que la violencia entra vicaria dentro del también. mismo Sí, sí. dentro del mismo marco. Sí, a mí eso me sorprendió. Inserción internacional, ese fue otro Es que verdad. se habló de Venezuela y Sí, más por lo ideológico, y pero nada no más por que eso. temas comerciales, ¿no? Sí, sí. Es que, a ver, en realidad la lista es larguísima de temas Sí, que no estaban, claro. porque también, no sé, explicar alguna de las medidas en términos de los costos que podían llegar a tener, Es que en realidad cómo se van a las financiar un propuestas montón de propuestas. eran, por lo menos de parte de Orsi, perdón que te corte, Eduardo, era como una enunciados, enumeración de propuestas, pero Lo tampoco de Orsi Delgado. fue agarrar Es leer el las 48 discurso de propuestas, Colonia claro. y Lo achicó un poquito. Lo achicó un poco, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Es decir, Y las Delgado propuestas estaban numeradas. Jugaba entre tirar alguna propuesta, ver si tiraba algún Pero tiro por propuso elevación. muy poco, Delgado, pero ¿no? muy poco. Sí. Y muy para mí poco propuso también, sí. poco, y también creo que eligió mal los ejes de buenos resultados que tiene el gobierno para mostrar. Me parece que el gobierno tiene en algunas áreas mejores cosas para mostrar que las que nombró Delgado. En un momento se enfrascó en una cosa sobre los precios de los combustibles que no la entendió nadie. O sea, que Sí. aparte, me parece que para que estaba mirando dice, che, pero sí. pará, pero la nafta ha subido. O sea, sí, haceme la corta, ¿viste? Y el tipo Quiso dar un palito, a ver si estoy bien, Fede, Claro, vos corregime, quiso el explicar- tema de la capitalización de ANCAP en el gobierno de
Mujica, ¿no? Los 900 millones de dólares famosos, 800 millones de dólares, quiso decir como que, bueno, hubo Sí, ese quiso Sobre explicar todo problema. con el tema que antes- del sobrecosto. es El decir, sobrecosto, exacto. Ahí va, la parte, pero digamos, quiso como del tirar ese costo palo de lo que había asume. pasado y Y mezcló de la todo, paridad ¿no? de los precios de Como que- importación sí. que hubiera pasado. Yo digo, che, ¿te parece en un debate meter ese tema? Con lo cual, para el que está mirando, lo único Bueno, que te va a leer es si la nafta subió o no, ¿viste? Nada Ese más. es el otro punto interesante de los debates cuando se dice, bueno, si ganó, perdió, ¿no? Vos tenés la mirada periodística, profesional, donde vos decís, bueno, a ver cómo se paró, qué dijo, qué no dijo, qué temas faltaron. Está la otra mirada, la de la gente común, digamos, que está mirando el debate como espectador. Claro. Y esa, la evaluación probablemente vaya por otros lados y uno es, ¿entendió o no entendió lo que le quisieron decir? Claro. Y ese es el punto A que tiene cualquier debate. Vos lo que tenés que decir es que lo que tenés que hacer es que el otro entienda lo que vos querés decir. Si no lo entiende, es un problema. Y después tratar de empatizar. Sí. Yo creo que el oficialismo en general ha tenido un punto débil en el tema seguridad, en no congeniar exactamente el punto en donde se pueden marcar los éxitos y reconocer algún fracaso. Claro. Y creo que el punto ese de reconocer algún fracaso ha sido absolutamente omitido por el oficialismo, tanto por el presidente en el mensaje de Asamblea General como el Ministerio del Interior e incluso Delgado en el debate. Y creo que ahí le falta un clic para sintonizar con su propio electorado. Porque cuando uno mira, hay la tercera parte de los propios votantes de los partidos de la coalición consideran que la gestión es mala o muy mala. Porque hay una sensación térmica que se usó en su momento. Con Daisy Tourné. No, claro, que es la percepción de la ciudadanía, y la percepción de la ciudadanía no va en línea estricta con los números oficiales de denuncias. No, y además hay una clave de comunicación política que es fundamental, que creo que Orsi la maneja un poquito mejor que Delgado, que es siempre la referencia a las cuestiones personales, al caso concreto. O sea, tirar una batería de números, sean buenos o sean malos, después del tercer cuarto número, ya está, no te sigo más. Claro. Entonces, creo que Orsi en algún momento amagó en hacer eso, no sé si lo hizo bien, pero al menos lo intentó cuando decía, bueno, sí, pero las maestras en los barrios tienen que decirle a los chiquilines que se tienen abajo de la mesa, o las madres están preocupadas. Bueno, uno que lo puede ver de afuera y como analista dice, che, es un poco demagógico, pero está bien, funciona, es lo que hay que hacer. O sea, los números, vos tenés que dar el número y después la referencia concreta a la vida cotidiana, a la persona que le está pasando esto, le está pasando aquello. Parece que en la locución de Delgado faltó eso. Había datos positivos que él daba, uno atrás de otro, en algunos casos, pero faltaba como centrarse en algo y eso, y como ese toque de empatía, lo que sea Eduardo, decir, pero en esto no estamos conformes, esto es un problema y esto lo tenemos que abordar así, y en esto hemos fracasado todos, de última meterlos a nosotros también en la misma bolsa. Claro. Es decir, hemos fracasado todos y tenemos que hacer tal otra cosa. Eso me parece que fue un problema, como que había mucho de los resultados, pero como tirado uno atrás del otro al voleo y sin interiorizar, ¿no? Me pasa un poco, estaba pensando en el tema de las propuestas, que cuando uno ve por lo menos objetivamente el tiempo que dedican uno u otro a las propuestas, me pasa que, digo, bueno, sí, es verdad, Orsi propuso más en el debate, pero cuando uno ve el contenido de esas propuestas, uno lo que esperaría es una planificación articulada en torno a la temática que se está analizando. Y en cualquiera de esas temáticas lo que veíamos son propuestas aisladas, a veces 1, 2, 3, 4. A veces micro, cambios micro. Terminó dedicándole varios segundos a hablar de las canchas de baby fútbol, que si bien es cierto, puede ser una política que es, cuando uno la piensa y la analiza desde ya más de un abordaje sociológico, podría estar... Pero estamos en un debate nacional. Claro. No sé si era meritorio traer las canchas de fútbol 5 de Canelón. La iluminación de la cancha. Una de las cosas que le criticaba la coalición, repercusión post-debate, es eso, como que hacía mucha referencia a lo departamental, ¿no? O sea, muchos ejemplos en tendencia de Canelones, todo creo que hablando de los puntos de equilibrio, a Orsi le estaba faltando que se conociera un poco más su gestión en Canelones y que eso lo transformara en una virtud. Claro. Me parece que se pasó de rosca, digamos, ¿no? Es decir, que el tema es, sí, tenía que presentar alguna cosa fuerte de Canelones para mostrar, yo tengo gestión, yo hice gestión y voy a seguir gestionando, sea por la parte de los acuerdos, ¿no? La parte esta de ser dialoguista y articular, sea por la parte de concreción,
pero creo que fue demasiadas menciones a la intendencia de Canelones, a la gestión de Canelones, yendo hasta la iluminación de las canchas, que tiene ese perfil, sí, de integración social y demás. Pero claro, sí, se fue demasiados segundos para un evento puntual, digamos, más allá de la lógica que tiene detrás. Y quedaron sin nombrar otras cosas, claro, ¿no? que más relevantes, como decíamos que hoy, quizás sean más relevantes, más fuertes. Sin duda. Antes de ir a la pausa, que obviamente vamos a seguir analizando también otras cosas que tienen que ver con la campaña, quiero hablar de algo específicamente de economía, que a ver, creo que a mi entender fue uno de los bloques mejores en cuanto a economía y mercado de trabajo, respecto a lo que dijo Orsi, que fue contundente, es decir, no voy a subir impuestos, pero que también en esto que hablamos de las contradicciones, se contradice con Odone, que es su eventual ministro de Economía, cuando Odone dice no se puede prometer algo que no sabemos si vamos a cumplir. Post-debate, estos días ha dado algunas entrevistas donde dice que es populista, por un lado también, decir que no se va a subir impuestos, entonces como que también se contradicen. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Orsi del debate o al Orsi de las entrevistas? A ver, desde el punto de vista de la ciencia económica y el abordaje de la política económica, es imposible que un gobierno pueda asegurar que pase lo que pase no va a tocar los impuestos. Eso es imposible porque uno no controla más del 90% de los sucesos que te van a afectar, no solo los resultados de tu gestión, sino también la capacidad de hacer lo que vos pretendés hacer. Entonces, muchas veces, y en la enorme mayoría de las veces, uno que piensa al otro bien intencionado, no es que el político en campaña te miente con el programa y que después no cumple, sino que las circunstancias hacen que tenga que jerarquizar y priorizar algunas cosas sobre otras con tiempos y recursos que son limitados. Entonces, asegurar que no se va a subir impuestos, eso sí, es absolutamente demagógico, venga de donde venga, porque nadie puede asegurar eso. Ahora, lo que creo que lo que pasó en particular con el Frente Amplio es que tiene una disociación muy grande entre lo que es las bases programáticas, que es un consenso de todo el partido, con lo que es la línea puntual dentro del Frente que gana las internas y gana y por lo tanto se presenta y es una línea dentro del MPP moderada que está en contra con muchas de las cosas que sí terminaron permeando en el texto de las bases programáticas. Entonces, finalmente el énfasis obviamente se lo va a dar Yamandu Orsi y sobre todo la figura de Gabriel Odone, que es el técnico que elige para dirigir el Ministerio de Economía. Y no parece ser, y conociendo en particular a Gabriel Odone, pero a la vez con las declaraciones que ha tenido y la contundencia de las declaraciones de Orsi, no parece estar dentro de la agenda del próximo gobierno, si gana el Frente Amplio, el hecho de ni subir el impuesto al patrimonio, ni todos los cambios que sí, el aumento al impuesto a la renta de las empresas, ni nada por el estilo, digamos, de lo que sí hay otra parte importante del Frente Amplio que sí estaría dentro de sus prioridades si tuviera la oportunidad de estar al frente de este bloque político. Chicos, sí, yo creo que en el bloque de economía hubo como dos momentos, ¿no? Sí. El primer bloque que se habló de crecimiento, en el último se habló de trabajo y seguridad social, obviamente estaban vinculados. Creo que en el bloque de economía un poco Delgado tenía mejores cifras para presentar, el tema de inflación, de control fiscal, temas que me parece que no logró hacerse fuerte ahí. Bueno, lo mencionaba Fede, el tema de comercio internacional, cuando utilizas eso para enfrascarse en la conversación sobre Venezuela, claro. Y inmediatamente después habla de no, pero tenemos que conversar con China, acá dejaba tipo regalado, decir, pero Venezuela y China más o menos, en fin. Pero después me parece que en el bloque de seguridad social y trabajo, creo que fue el mejor bloque en términos de conversación, de que hubo cosas importantes, hubo algunos anuncios. Delgado habla de un aumento ahí para los jubilados, sí. También que él lo vincula a que ahora que fracasó el plebiscito de la seguridad social, podemos estar tranquilos de que vamos a tener los recursos para hacer esto. Es una manera elegante de tratar de salir de un problema que tiene la coalición, que es que las jubilaciones no mejoraron en el periodo. Y me parece que fue
fue el mejor momento de Orsi, ¿no? El final ese sobre seguridad social y luego su minuto final, pero que quedó como enganchado una cosa a la otra. Creo que fue donde Orsi pudo hacer pie, pudo hacer algo que tenía que hacer, que era transmitirle un mensaje a aquellos que habían votado el plebiscito y no lo habían acompañado a él ni al Frente Amplio. Creo que lo hizo bastante bien, no se fue de mambo, pero dijo, bueno, no vamos a eliminar las AFAP, pero sí vamos a ir a revisar esto, vamos a ver si podemos volver a la edad de 60, tendiendo a que quienes puedan trabajen hasta los 65, mejorar las jubilaciones, un aumento concreto, habló de cifras, un 2 o 3% que había que recuperar. Bueno, me parece que fue como el momento más destacado de Yamandu Orsi. Sí, yo coincido con eso, que era algo que le estaba faltando a Orsi para sintonizar con un electorado que tenía relativamente próximo, porque no iba a ir a Delgado. Claro. El que votó el sí nada, por la seguridad social era Orsi o el voto en blanco o anulado. O sea, no había otro camino, era muy poco probable que fuera Delgado. Y no había habido ninguna señal. Más allá de una generalidad de decir, escuchamos lo que 900.000 personas dijeron. Bueno, escuchar, bueno, pero si escuchaste, ¿qué? Concretamente, ¿no? claro. Bueno, creo que ese fue un punto relevante. Y lo otro, creo que esto de no aumentar los impuestos fue, bueno, jugar al empate a que Delgado ya había dicho que no lo iba a hacer. Y lo estaba acusando de que iban a aumentar los impuestos. Entonces fue decir, bueno, vamos a empatar esto y después vemos qué hacemos, ¿no? Sí, porque él mismo, Orsi mismo, dijo en algún momento, nadie puede prometer en campaña. No fue solo O'Donnell, él mismo lo había dicho. Y hoy uno de los temas que planteó en un ping-pong que creo que fue en Radio Universal, de estos que, ¿no? Le decían, bueno, ¿está dispuesto a revisar las exoneraciones tributarias? Dijo, sí, por supuesto. Entonces, capaz que por ese lado viene algún ajuste distinto, que no es aumento de impuestos. Dijo algo sobre la carga impositiva global también. Claro. Dijo, podemos tocar cosas y que la carga global quede igual, pero moviendo perillas. Sí, también es cierto que hay cambios tributarios internacionales que van a obligar el año que viene, gane quien gane, a hacer modificaciones, porque ya hay cuestiones, sobre todo para las empresas que son filiales de matrices en la Unión Europea, donde ya la Unión Europea dice, bueno, si en el lugar donde estás no te cargan por lo menos con un 15%, yo te lo voy a cargar. Claro. Entonces, hay exoneraciones que tiene Uruguay, y sobre todo régimen entero, como la zona franca, que tienen que revisarse sí o sí y lograr incentivar a estas empresas para que digan, yo me quedo en Uruguay y además voy a pagar acá esa diferencia. Claro. Entonces, sí, hay mucho trabajo que es oportunidad para Uruguay, porque puede llegar a tener ingresos que de otra manera no tendría, pero también es un desafío porque compitiendo por esas empresas van a estar el resto del mundo. Claro, entonces, ¿por qué te voy a pagar están obligados. Sí. Gane quien gane, está obligado a modificar los regímenes para mantener empresas que generan muy buenos puestos de trabajo y en condiciones que son notablemente por encima del grueso de los empleos de Los invito a Uruguay. hacer una breve pausa y ya seguimos. El escenario económico y la seguridad social han sido protagonistas de la campaña electoral en la recta final hacia el balotaje. En lo que tiene que ver con la seguridad social, a pesar de que el plebiscito contra la reforma no fue aprobado, una de las propuestas del Frente Amplio siguió generando varias repercusiones. Vinculado a las AFAP, se propone la existencia de un pilar de ahorro individual no lucrativo. ¿Puede definir qué es reducir el lucro de las AFAPs? No. Básicamente lo que entiendo yo que hay que profesionalizar la gestión del Fondo de Ahorro Previsional. Lo que no quiere decir mantener exactamente todas las cosas que la AFAPs hace hoy, pero hay que estudiarlo. No entiendo muy bien lo que quiere decir nacionalizar las AFAPs, así que tendré que estudiar lo que quiere decir la propuesta. Esta respuesta generó reacciones por parte de la coalición republicana. Algunos designados potenciales aspirantes a ministros del Frente Amplio no lo entiendan. El ahorro lucrativo significa no el lucro de la AFAP, el lucro de cada uno de los ahorros que ponemos nosotros, que la AFAP invierte, nos genera intereses y nos aumentan nuestros ahorros para asegurar una mejor jubilación. Eso está en las bases programáticas del Frente Amplio porque el programa lo tiene. Y eso me preocupa, porque si mañana, por una vía lateral, consigue una mayoría circunstancial para nacionalizar y confiscar el ahorro de 1.600.000 uruguayos y consiguen la mayoría especial del Parlamento, hoy no la tienen, pero la pueden conseguir con el 1, bueno, el Poder Ejecutivo la va a vetar.
A su vez, el candidato Yamandu Orsi también respondió por este tema. El programa del Frente no está el tema de la nacionalización, o sea que no se basa en nacionalizar. No, pero está eliminar el lucro. Está restringirlo o analizarlo. Ya se bajó la tasa de las AFAP en este país. Nadie se da cuenta. Se tomó una decisión y se bajó. ¿Y? Porque se consideró que era demasiado. Analicémoslo de nuevo. Capaz que llegamos a la conclusión de que así como pero está mal redactado, entonces eso de eliminar el lucro. Yo creo porque que el otro día se dijo que el lucro es como ganancia desmedida. Exactamente. Yo creo que ahí es un error hasta de terminología. Por otra parte, un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT que señala que la masa salarial de 2023 no superó los niveles de 2019 en relación con el PBI, también generó repercusiones a nivel político en los últimos días. Respaldamos 100% lo hecho por el INE. No nos parece serio que ahora se critique en plena campaña electoral un instituto, un organismo que ha tenido seriedad en todos sus procesos. A estos dichos respondieron el eventual ministro de Economía del Frente Amplio, Gabriel Odone, y el integrante del Instituto Cuesta Duarte y diputado electo Frente Amplista, Bruno Giometti. Nadie cuestiona al INE. Lo que dicen los investigadores que más saben del tema es que para comparar con 2019 hay que considerar los cambios metodológicos que hizo el INE en 2021. Con esto resulta que el empleo y masa salarial evolucionaron bastante peor de lo que afirma el oficialismo, publicó Giometti en la red social X. Por su parte, Odone remarcó que tras los cambios metodológicos introducidos por el INE, no es riguroso afirmar que durante el periodo 2020-2024 se crearon 100.000 puestos de trabajo, como afirman integrantes de la coalición. Seguimos analizando el debate, pero también, por supuesto, que nos dejó esta campaña larga, por cierto, y que ya quedan solo 5 días para el balotaje. Ahí veíamos un resumen de algunas polémicas que se generaron en torno al tema del plebiscito de la reforma de la seguridad social, que en definitiva creo que acaparó casi toda la campaña. Ustedes me corregirán, me dirán qué les parece, pero... Sí, es que fue el tema de campaña. Creo que es funcional al oficialismo, es decir, que el oficialismo de alguna forma buscó que se centrara la campaña en eso para no hablar de otros temas, ¿no? Porque en realidad cualquier otro tema, sea económico, digamos, que pudiera ser de discusión, o tema de seguridad social, de seguridad pública, que era lo que la principal preocupación de la gente, primero, no le servía al oficialismo y tampoco le servía al Frente Amplio hablar de seguridad pública. Era un tema que de alta demanda para la ciudadanía, pero que ninguno de los dos ni tiene respuestas claras, ni tiene diferenciaciones claras, y que además sus propias gestiones son evaluadas negativamente. Entonces, de alguna forma, el plebiscito terminó siendo un ordenador de la campaña y que terminó acaparando fuertemente la atención, más allá de la discusión sobre la centralidad efectiva que tenía para la vida del país, ¿no? Es decir, que también es otro de los puntos que estaba arriba de la mesa. Pero creo que fue muy funcional que apareciera el plebiscito para ordenar un poco la campaña en un tema que no fuera alguno de los otros. Sí, que creo que tampoco, si pasamos raya quizá el gobierno promovió más esa discusión, pero me parece que no era un tema que le funcionara tampoco muy bien a ninguno de los dos, porque el gobierno estaba parado en el lugar impopular, digamos, de haber aumentado la edad jubilatoria, y bueno, para el Frente Amplio ni que hablar que fue un desangre constante, ¿no? La discusión del plebiscito lo dijo Topolansky unos días después, sí. y fue muy notorio, ¿no? Cuando uno veía que había actores muy importantes de la izquierda que estaban mucho más concentrados en esa discusión que en la campaña electoral, y uno veía que los minutos de televisión que tenían los usaban para hablar del plebiscito, es evidente que los recursos estuvieron divididos y que todo ese enfrentamiento no le hizo bien al Frente Amplio. Si vamos a la discusión más general sobre el tema económico, por un lado, siempre es un poco preocupante cuando la discusión se empieza a centrar en la cuestión de los números y de las cifras y de los métodos, porque Uruguay tiene, en ese sentido, una tradición muy buena, muy larga de un Instituto Nacional de Estadística independiente que ha pasado por todos los gobiernos, que evidentemente puede haber controversia, puede haber discusión, porque en el campo académico la hay. Digamos, pasa con investigadores que tienen las mejores de las intenciones y la mejor de la formación y muchas veces discrepan en los datos que presentan y se discute, y eso es sano, pero en el contexto de una campaña electoral es como sembrar un manto de duda que no está bueno. Me parece que, y que en definitiva creo que para el elector, para el que está mirando, es difícil centrar la conversación en la metodología, en cuántos puestos de trabajo se crearon o no. Me parece que el gobierno evidentemente intenta presentar los datos bajo la mejor luz posible, pero bueno, creo que centrar en eso la discusión no es demasiado relevante. El Frente Amplio le hubiera servido más hacer foco en los indicadores económicos que el gobierno tiene, que son negativos, que algunos los tienen, como el tema de pobreza, como el tema de pobreza infantil,
discutir, como el tema salario real, que o se estancó, o cayó, o creció muy poquito, podemos discutir, pero igualmente no es un indicador positivo. Parece que para el Frente Amplio parece discutir la cuestión de creación de empleo no es tampoco una buena estrategia, porque eso es un punto en el cual el gobierno puede decir, bueno, serán 100.000, serán 20.000, serán 50.000, tanto da. En este gobierno se creó empleo, digamos. Me parece que no sé cuánto le ha rendido, ¿no? Buena parte de la discusión entre los economistas de un lado y el otro de los bloques se ha dado frente a esto, a discutir metodologías de cómo interpretar el pasado reciente, sobre todo la última gestión, y si el empleo creció mucho, creció poco, si real, estamos cerca o estamos lejos de los niveles de pobreza de 2019. Es decir, la discusión va por ahí y no por el otro terreno que uno esperaría de confrontar dos proyectos de aquí en adelante y pelearse por quién tiene un mejor proyecto y por qué el proyecto del otro no es viable o no es óptimo para alcanzar una trayectoria de crecimiento. Y eso es imposible porque ninguno de los dos bloques presentó un plan de medidas que sea articulado, que parta de una cosmovisión del problema y de una solución paso a paso y que diga, bueno, vamos a hacer esto, después vamos a hacer lo otro, después vamos a hacer lo otro para alcanzar este objetivo de crecimiento económico. Ninguna de las dos partes lo tiene. Que esté dimensionado también en términos cuantificado en términos de costos, en términos de beneficios, pero ninguna de las dos partes lo tiene. Y además en economía pasa otra cosa, que es quizás una de las áreas donde la distancia entre los dos bloques es más corta. Sí. Es decir, discuten y se pueden discutir cuestiones muy pero muy puntuales, pero en realidad todos sabemos que cuando en marzo asuma el nuevo gobierno, sea quien sea, va a haber muchísimo más continuidad que cambio en el rumbo de la conducción económica. Entonces hay muy poco para discutir sobre futuro. Porque faltan propuestas y porque lo que hay sobreentendido es que la cosa, gane quien gane, va a seguir más o menos por los mismos carriles. Bueno, eso le decía también Delgado en el debate, como que Orsi había dicho que no iban a modificar mucho la política económica, pero por otro lado decía que el país estaba estancado. Es como parte de la campaña también, ¿no? O sea, que se genera eso. Hay cierta batalla cultural, claro, que la ganó el astorismo, ¿no? En su momento. Digo, hay una hegemonía cultural entre los economistas, se ve, digamos. Sí, hay matices y hay lineamiento. Creo que Orsi hizo bien en el debate en intentar conectar el tema economía con la cuestión de la innovación, con la cuestión del pensamiento, de la tecnología. Bueno, porque ese es el pensamiento hoy hegemónico a nivel académico. Es la idea más neodesarrollista de que el crecimiento económico tiene que ver con eso, con ponerle inteligencia a lo que ya hacemos, con la mejora de las materias primas a través de la innovación. Pero tampoco hay una gran discrepancia del otro lado respecto a esa idea, que sí la había en los años 90, digamos, había modelos enfrentados, el neoliberalismo de los 90 y una mirada mucho más de una economía dirigista por parte del Frente Amplio. Ya no existe eso. Y creo que el único que hasta ahora mostró en esta campaña algo parecido a un plan en esas características es Gabriel Odone con su libro. Pero el propio consumo popular, podemos decir un libro de consumo. Claro, que es un libro, es un libro importante en tamaño, donde sí se articula todas las distintas reformas que él entiende se tienen que dar pero él mismo lo dice, esto es lo que pienso yo. Total. Pero no es lo que piensa el Frente Amplio, y de hecho buena parte del Frente Amplio va a estar en contra de uno, de otro de los planteos que hay ahí. Y él dice, de esto esto es lo que yo pienso, podré hacer alguna que otra cosa, pero condicionado a lo que la fuerza política me permita. Entonces tampoco es un plan económico que esté el elector comprando de cara al próximo gobierno. Y eso creo que también le pasa un poco a la coalición republicana. Le pasa un poco que en la interna hay distintas visiones. Como en todo, hay un consenso bastante amplio, una cornisa bastante amplia de consenso en la cual por suerte vamos todos caminando, pero también a la interna de la coalición hay discrepancias. Hay una cosmovisión que es antagónica entre, por ejemplo, los sectores más del herrerismo y lo que es la visión de Cabildo Abierto, y algo también totalmente distinto en lo que puede ser el Partido Independiente. Entonces, creo que es muy difícil llegar a un consenso de
por dónde ir caminando y va a ser más bien una cuestión de, bueno, vamos a ir viendo y la vamos a ir llevando. Que eso no nos asegura ningún resultado, no nos ilusiona con un resultado muy distinto a lo que hoy en día tenemos. ¿Cómo va a gestionar Orsi esa interna? Bueno. Porque tiene, como decíamos, el MPP, que es la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio, Gabriel Odone con su libro, como dice Fede, y también el PIT-CNT, que está ya haciendo campaña fuerte desde que perdió el plebiscito de, bueno, nosotros vamos a pelear por esto. No, sin duda. Es que esa va a ser la política, es el arte de lo posible, ¿no? Y ese es el gran desafío de Orsi, es decir, a dónde llega lo posible en la política en varias direcciones, porque podemos decir, bueno, el Frente Amplio, suponiendo un gobierno del Frente Amplio, tiene mayoría en el Senado. Bueno, llega a articular internamente cómo llegar a sus 16 senadores para aprobar un presupuesto, una ley, lo que fuera. Va a diputados. En diputados no tiene los votos necesarios. Entonces, ¿ahí con quién articula? O con quién se puede llegar a aproximar para aprobar, para conseguir los 2 votos que le faltan en diputados? Entonces, según la línea que lleve, puede ser con Cabildo Abierto, o puede ser con Salle, o tiene que ir por otro lado, hacia el lado del Partido Colorado, del Partido Nacional, y negociar algunos votos particulares. Entonces, el gran desafío que tiene cualquiera, porque Delgado lo tiene aún más, porque Delgado, además de las diferencias ideológicas profundas que hay en la coalición, además no tiene los votos. Entonces también tiene que negociar con el Frente Amplio para conseguir los votos para aprobar cualquier ley que quiera llevar adelante. Entonces, lo bueno, y lo hemos hablado alguna vez en forma anterior, es lo bueno que este resultado presenta un desafío importante para la política, gane quien gane, porque van a tener que negociar. Y todo esto que estamos hablando, de las diferencias profundas que existen, otras diferencias más matizadas y otras coincidencias importantes, van a tener que moverse arriba de la mesa en la negociación. Y lo otro relevante tiene que ver con la idea que planteaba Fede, de la indiferenciación en algunos aspectos que hay entre los bloques. Y eso es parte explicativa también de por qué, lo que hablamos al principio del primer bloque, por qué hay poca movilización. Y uno de los temas de poca movilización tiene que ver con la percepción mayoritaria en que gane quien gane, no va a haber grandes cambios en la vida de las personas. Obviamente hay sectores que ante todo quieren que este gobierno siga y hay otro sector que ante todo que este gobierno se vaya. En el medio, la mayoría de la gente considera que su vida cotidiana no le va a cambiar en forma profunda según quien gane. Entonces eso también desmoviliza, ¿no? Que no es lo que pasó en 2004, 2009, 2019, es decir, hitos específicos que movilizaban porque lo que estaba en juego realmente podía o no cambiar la vida de las personas. ¿Cuánto sigue pesando, perdón, ya tenemos que ir cerrando, pero cuánto sigue pesando la figura de Mujica y de la calle Pou? Y bueno, han sido importantes, ¿no? Hacia el cierre de la campaña han tenido una presencia quizá en algunos casos más de lo recomendable, ¿no? El último episodio del derrape de Mujica hablando de Ripoll, de Blanca Rodríguez, muestra que esa sobreexposición a la postre tampoco era positiva, porque Mujica es ingobernable, ¿no? Mujica es una persona que tiene la legitimidad a la espalda política para decir lo que quiera y que tampoco se va a ceñir a una línea de campaña, etcétera. Si vos lo desatás y lo dejás estar, alguna de estas va a pasar. Me parece que en ese sentido, para, no sé, en el último tramo cuánto le habrá aportado, no, igual me queda la sensación de que son episodios que quedan muy como entre los hiperpolitizados, la gente que está más informada y otros no. El caso del presidente, bueno, siempre con esta discusión que tenemos en Uruguay, de esta restricción constitucional que nadie cumple, que también sería hora de decir, bueno, saquémosla, ¿no? Porque si todos los presidentes van a hacer lo que quieran, transformemos la constitución y como cualquier país del mundo, porque creo hay pocos países como Uruguay que tienen esta restricción a los presidentes. En Estados Unidos los presidentes hacen campaña, en Argentina hacen campaña, se presentan en unas elecciones. Bueno, si vamos a tener una regla que nadie la va a cumplir, sería mejor revisarla, ¿no? ¿Algo más para cerrar? Sí, quería algo más de los modelos económicos, tratando de ser breve. Yo creo que es verdad que hay coincidencias, pero también hay coincidencias en un diagnóstico que se explicita poco en medio de una campaña, pero que es que el modelo de desarrollo y de crecimiento del Uruguay está bastante agotado, ¿no? Eso es notorio, que Uruguay hace una década que tiene un crecimiento modesto, para no decir casi que nulo, y que eso es un problema que me parece que detectan todos los sectores y que va a haber que buscar
una salida a eso y un modelo de crecimiento diferente y no encuentro que ese debate se haya dado en la campaña electoral. Quizá no es el marco, pero me parece que estaría bueno con la llegada de un nuevo gobierno, en un marco en el cual va a haber que tener acuerdos parlamentarios, que se discuta un poco más la estrategia de crecimiento del Uruguay, porque estamos frente a desafíos de la economía global que son diferentes. No estamos en el mundo de los TLC, no estamos en el mundo del comercio abierto, estamos en un momento de mucho proteccionismo, de las potencias cerrándose, de Trump en Estados Unidos, desafíos que va a tener que encarar cualquier gobierno. Entonces me parece que tampoco caer en esa cosa un poco de bueno, como estamos todos de acuerdo, quiere decir que no hay problemas. No, porque Uruguay tiene problemas serios de desigualdad, tiene problemas serios en el mercado laboral, de informalidad, de bajos salarios, todos los problemas que la gente ya conoce, que ya sabe porque los vive. Entonces creo que tampoco hay que caer como en un conformismo en el cual no, en la macro estamos todos de acuerdo, entonces vamos bien. Me parece que no. Sí, creo que en ese sentido también hay una cuestión que es que las soluciones que se prevén, y que creo que también sobre eso hay cierto consenso, que las soluciones que se pueden ver al problema del estancamiento, del crecimiento lento de Uruguay, no son de carácter macroeconómico. Claro. No es algo que un economista pueda venir y decir, bueno, no, hacemos esto, movemos esto y lo otro, y con eso llegamos. Es la educación, es la tecnología. Exactamente, son problemas, son cuellos de botella que son transversales al resto de la economía. Exacto. Y que la complejidad para atar un tema con el otro quizás es vista por los propios políticos como algo difícil de transmitir. Y hoy en día, donde el gran desafío es transmitir y venderle a la gente soluciones fáciles a problemas complejos, es muy difícil. Lo que tenés que plantear es, bueno, no, fácil, yo no tengo soluciones. Y es bravo decirle a la gente, yo no tengo soluciones. Bueno, me hacen así, me tengo que ir. Muchas gracias por estar, de verdad. Nos vemos el martes que viene. Se supone que ya con presidente y vicepresidenta electos, ¿no? O sea, ya vamos a saber el martes, ¿no? Sí. Lo miro a Eduardo, tipo, como si tuviera la llave. No les digas eso. Sí, en principio sí. Sí. Capaz que votando votos observados. Claro, salvo los votos observados se cuentan a partir del martes. Así que bueno, puede pasar. Todo es posible. Bueno, gracias por estar. Nos vemos el martes que viene.